Hello, everyone. Welcome to the 2020. Hola, muy buenos días. Una bienvenida a la conferencia de ICRA de 2023 hacia un desarrollo más sostenible, organizaciones multilaterales y relaciones culturales en la Agenda 2030 y más allá. Nos alegra contar con la presencia de todos ustedes, hablando ahora sobre la representación, déficits de representación y el trabajo hacia un desarrollo más sostenible. Esta es una de una serie de más sesiones online, forman parte de la conferencia. Espero que hayan sido capaces de juntarse a nosotros en las sesiones previas y también estar presentes en el panel último del día. Si no han sido capaces de participar, también tienen la oportunidad de ver las sesiones en YouTube. Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Carla Figuera y soy académica y consultora de la un máster de la Universidad de Londres. También formo parte de la red de ICRA. ICRA es la Alianza Internacional para la Investigación de las Relaciones Culturales. Y antes de presentar a nuestros panelistas, me gustaría mencionar unas palabras sobre la ICRA. La red de ICRA conjunta academia y profesionales sobre la teoría y la práctica de las relaciones culturales. Con esta conferencia tenemos la posibilidad de crear un espacio para el diálogo cultural con expertos en multilateralismo y desarrollo sostenible. Y lo hacemos dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y también de la Cumbre de las Naciones Unidas para un multilateralismo más efectivo. Y espero que nuestros debates a lo largo de esta conferencia nos ayudarán a entender mejor cómo las relaciones culturales pueden apoyar el multilateralismo y las organizaciones regionales para conseguir un desarrollo sostenible. Y con nosotros hoy tenemos unos expertos presentes. Es un gran placer de poder presentarles para esta sesión de ahora. Mercé Monjecano lamentablemente no puede estar con nosotros aquí en presencia porque está viajando, pero vamos a aprovechar el formato online y más adelante vamos a compartir con ustedes un vídeo que ella ha grabado de antemano para estar con nosotros igual. Y ahora paso a los demás panelistas y también voy a compartir enlaces a sus perfiles. Mercé Monjecana es defensora de los derechos humanos y secretaria general de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados. Como bien dije, no puede estar con nosotros aquí en directo, pero sí en directo tenemos a Getika Kanducha. Ella es directora de proyectos de Southern Voice, una renombrada red de think tanks del sur global. Con nosotros también Benjamin Milton Hamp. Él es director de programas de la Fundación ASEAN. ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. También Carolyn Montey, ella es jefe de programas y divulgación para la diversidad de las expresiones culturales en el sector cultural de la UNESCO. Muchas gracias por venir. Y por último, pero no menos importante, contamos con la presencia de Federico Lenzerini. Él es profesor de Derecho Internacional, doctor en Derecho Internacional y catedrático de Derecho Internacional y Derechos Humanos Internacionales en la Universidad de Siena, en Italia. Muchas gracias a todos por venir, compartiendo sus reflexiones y compartiendo sus vistas. Antes me gustaría mencionar unas palabras de cómo funciona nuestro formato. Primero, cada uno y una de las panelistas puede compartir sus reflexiones o comentarios sobre el tema en cuestión y adelante vamos a utilizar o basarnos en las preguntas que se han publicado en el programa de antemano y voy a pedir a todos los panelistas por sus comentarios. También tenemos la oportunidad de contestar sus preguntas del público online. Me gustaría pedirles a todos postear sus comentarios, preguntas o reflexiones en las preguntas y respuestas de forma de que podamos cubrir la mayoría de estas preguntas en el tiempo que nos queda al final de la sesión.
Empezaremos ahora con las reflexiones iniciales. Desafortunadamente, Mercé no puede estar con nosotros, por tanto, me gustaría pedir a nuestro equipo técnico de mostrar el video que Mercé ha grabado de antemano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mercé Mujecano es mi nombre y soy el secretaria general de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados. Me gustaría agradecerles por la invitación de hablar en esta conferencia y es un gran placer de poder formar parte del equipo de expertos. El vídeo lamentablemente no se escucha muy bien, parece ralentizado. La Organización de Naciones y Pueblos No Representados se ha establecido para representar las voces de las personas que no se suelen representar. Nuestra membresía consiste en pueblos indígenas, minorías, estados no reconocidos y territorios no reconocidos. Todos nuestros miembros comparten una misión. A ellos se les ha negado la representación igual en todas las instituciones y organizaciones internacionales. La organización, por tanto, es una organización que trata con la negación de representación. Todas estas personas entonces hablan de sus derechos. Hemos evidenciado durante mucho tiempo la exclusión de pueblos indígenas y minorías de los formatos oficiales. Se les ha visto confiscar sus documentos de viaje, hasta violencia física que han tenido que experimentar. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, los mecanismos están sumamente restrictivos para las personas que pueden estar en la mesa representadas. Nuestros miembros han vivido muchos ataques y discriminaciones. Por tanto, nosotros intentamos representar a todas estas voces no representadas. La exclusión de ellos no solo silencia a estas voces importantes, sino también organizaciones enteras. Las organizaciones multilaterales tienen que entrar en debate con las organizaciones de la sociedad civil, las minorías y los pueblos indígenas de una manera incluyente. Las personas afectadas por la crisis climática, las violaciones de derechos humanos se tienen que representar mejor. La inclusión de representación es una cuestión clave que tiene que reiterarse una tras otra vez. Y aquí me gustaría decir, ¿quién tiene el derecho a la diplomacia? Aquí nos gustaría sugerir al derecho a la diplomacia tal y como Costas Constantinas y Fianomecon lo han propuesto, que lo conectan con el derecho a expresarse en el siglo XIV. La comunicación, la negociación y la representación igual y el papel que el derecho internacional puede desempeñar para crear estas simetrías de diplomacia. Por ejemplo, el bloqueo del libre acceso se puede aceptar como la negación del derecho a la diplomacia y los países miembros a veces abusan sus privilegios y niegan el acceso a otros actores. Algunas organizaciones multilaterales han empezado a reconocer el derecho a la diplomacia en el espíritu y no en la letra, tal y como se encuentra en la Carta de las Naciones Unidas, donde se dice nosotros, las personas, somos las Naciones Unidas. Este reconocimiento es de suma relevancia en el contexto de las ODS.
que se basa en la idea que la exclusión no lleva a una paz sostenible. La noción del derecho a la diplomacia hace a la diplomacia más accesible para los no profesionales y desafía también la supremacía de los estados. Y motiva a actores no estatales de participar en estos espacios. ¿Cómo podemos defender nuestro derecho a la diplomacia? Profesor Costas y McConnell sugieren que para implementar el derecho a la diplomacia y impulsar el derecho en las organizaciones multilaterales, el derecho a la diplomacia tiene que integrarse en un código de ética. Y este código debería enlazarse al deber de cuidados para asegurarnos que cada cada una y cada uno tienen derecho a la diplomacia. Cada actor que requiere este derecho a la diplomacia podría requerirlo a diferentes foros dependiendo de su estatus. Si al final se le negara el acceso, esto se podría publicar para hacerlo conocer. Espero que tengamos más tiempo de hablar sobre el derecho a la diplomacia y espero que tengan tiempo de mirar más a fondo el trabajo del señor Costas y Powell. Y en cuanto a la tercera pregunta, la implicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Me gustaría empezar por decir que nosotros no somos expertos tecnológicos, pero no obstante, hoy día ya se utilizan un gran abanico de nuevas tecnologías y es un gran desafío para todas y todos. Las minorías y los pueblos indígenas muchas veces no tienen este acceso a los nuevos medios porque se les controla el acceso al Internet por parte de los actores gubernamentales. Ellos tienen que tener este acceso libre, esto lo tenemos que garantizar. Es crucial para las organizaciones multilaterales de llamar la atención para que las minorías también tengan derecho a un acceso libre a los medios nuevos. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, la publicación de documentos en varios idiomas es un progreso sustancial para garantizar el acceso a la información para las minorías. De esta forma podemos tener discusiones o debates diplomáticos mucho más significativos. Y estos progresos tecnológicos no solo facilitan el proceso diplomático, sino también asegura la inclusión de las personas, independientemente del idioma que hablen. Es un ejemplo concreto de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a la hora de promocionar el debate diplomático, alineándonos en las ODS y la misión de las Naciones Unidas para incluir las comunidades marginalizadas. Aún así, el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías nuevas requiere la construcción de capacidades para entender mejor las implicaciones y un uso efectivo. Estas capacitaciones tienen que incluir el acceso tecnológico, pero también la formación técnica. De nuevo, me gustaría agradecer a todos su atención y si tienen preguntas, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Merce, por el video. Realmente nos dio una visión muy rica desde la perspectiva de UNPO y estoy segura que vamos a utilizar varias de sus ideas en los debates posteriores. Ahora queremos a los oradores que tenemos presentes, voy a pedir a Getika, ¿quieres compartir tus ideas, por favor?
Muchas gracias, Carla. Hola a todos. Soy Getika Kanduya. Soy soy directora del proyecto de Southern Voice, renombrada Red Think Tank del Sur Global. Tengo experiencia diversa en investigación, política pública y gestión de proyectos. Ahora voy a empezar rápidamente con mi presentación. El tópico de que se trata es representación y brechas en la representación. Podemos comprender representación de forma más clara desde la perspectiva de inclusión, una de las precondiciones para desarrollo sostenible. Y de hecho, es el fundamento del desarrollo sostenible. La representación incluye los dos, van mano a mano. Pero si decimos que el desarrollo sostenible debe ser inclusivo, es la idea de en todo lo que tiene los ODS de diferentes maneras, a veces de forma explícita, en algunas partes más implícito, pero está ahí. O sea, la inclusión como representación y la representación van mano a mano. Para ello es importante que necesitamos toma de decisiones participatorias en todo nivel, desde abajo hasta arriba. Organizaciones multilaterales, ahí donde la representación es más importante. Vemos que las organizaciones multilaterales son las que conforman el desarrollo global. Sin embargo, están subrepresentadas y vemos que hay una representación inadecuada de las voces subrepresentadas en estos foros, como el Sur Global. Estoy hablando específicamente del Sur Global porque está muy relacionado con la misión y visión de Southern Voice, lo que estamos haciendo como red. Como mencioné ya anteriormente, cuando hice la presentación de Southern Voice, somos una red, un think tank del Sur Global. Y la visión principal de Southern Voice es dirigirse precisamente a la brecha de representación y de participación y asimetría que está allí entre el norte y el sur global. De manera que intentamos incluir y representar las voces del sur global colectivo y desarrollo global internacional, diferentes foros que conforman este discurso en la forma de incluyendo los conocimientos y perspectivas del sur, para que la idea del desarrollo sea más contextual, más localizada, y basada en las necesidades y no en lo hegemónico. O sea que esto es el trabajo principal de Southern Voice. Nosotros vemos que las organizaciones multilaterales son buenas para que haya más representación en todas las categorías, pero específicamente, como somos un grupo de think tanks, vemos que la investigación, desarrollo de la investigación, muchas veces es sistemático. Hay diferencias entre el sur global y norte global y eso impide la efectividad de la representación. Uno de los modos principales de la representación que las organizaciones multilaterales y desarrollo internacional que se hace principalmente es a través de sociedades, cooperaciones. Pero vemos que no está nivelado. El sur global y el norte global trabajan en ámbitos no igualitarios y la representación
no se puede considerar efectiva si está hecha a medias, pues porque no hay una nivelación para el sur. Los temas principales de los cuales yo hablo pueden ser investigación, resultado de investigaciones. Vemos menos resultados de investigaciones desde el sur. Las normas internacionales, la hegemonía de conocimientos del norte. Estas son algunas de las preocupaciones principales, que sea efectivamente representada el sur global en el discurso, en el debate de desarrollo. Si la representación no es inclusiva o participatoria, si viene y establece desde desigualdades, no va a ser capacitador hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, más bien será algo que de lo desaliente. O sea que necesitamos tener conversaciones específicas sobre los desequilibrios de poder. Y creemos en Southern Voice que las organizaciones multilaterales pueden facilitar este tipo de conversaciones. Bueno, voy a detener ahora mis reflexiones iniciales con esto. Gracias, Getica. Hay una cantidad de alimento para el pensamiento. Gracias por compartir. Y ahora, a Ben Hampe. Voy a contestar a la primera pregunta ahora, de organizaciones multilaterales. ¿Quieres dar unos pensamientos, compartir tus ideas principales antes de pasar a la discusión? Tal vez compartiendo un poco lo que es ASEAN en este contexto. ASEAN es un producto de movimientos postcoloniales del siglo XX, nuevas naciones uniéndose para encontrar una dirección para ellas mismas. Muchas de ellas son consideradas parte del sur global. Y desde la Conferencia de Relaciones Internacionales de 1946 y la de Bandung en Indonesia, ASEAN es un resultado de este tipo de solidaridad del sur global durante el periodo de la Guerra Fría. Tal vez también para hablar sobre las relaciones culturales, ASEAN trata con este término, no aparece en los documentos iniciales, pero nuestra comprensión de relaciones culturales y diplomacia cultural es lo que estamos haciendo. ASEAN es una agencia diplomática, conectando las naciones del sur de Asia, definiendo en un sentido más amplio que puede incluir varios enfoques respecto a las corporaciones multinacionales y la sociedad civil. Es un debate que hemos tenido hace poco con la Organización de la Unión Europea, hace poco, entre mi persona, el Instituto de la Unión Europea y de la División Cultural de ASEAN. No, tal vez las relaciones culturales no hayan sido un término oficial, pero vamos a ver qué pasa. No voy a decir mucho más sin poder dirigirme a algunas de las cuestiones acá discutidas, pero tal vez podemos pasar al próximo orador. Muchas gracias. Fue muy interesante porque tratando de comprender cuál es su posicionamiento, de dónde vienen sus organizaciones, es útil tener estos conocimientos respecto a ASEAN y su palabra sobre la terminología. Es importante lo que se usa en un debate y qué significa. Ustedes empezaron a tener esta conversación dentro de su ámbito. No es el enfoque de nuestra sesión, pero es importante también anotarlo. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a Caroline Monteil, que quiere tal vez compartir con nosotros sus pensamientos iniciales. Muchas gracias por invitarme e invitar a la UNESCO a participar en esta discusión.
Tengo que disculparme. Recién me estoy recuperando de COVID, o sea, no estoy tan fuerte como siempre, pero esto es un tema tan importante y queríamos participar. O sea, que voy a hablar desde la perspectiva de la UNESCO, del Programa de las Naciones Unidas Científico y Cultural. Trabajando en UNESCO hace 22 años que estoy trabajando y actualmente soy directora de programas y socios de la Universidad de Expresión Cultural. Pienso que esto es el lugar perfecto para tratar este tema sobre brechas y diversidad. Pero hace 6 años que he trabajado para el África del Este como consultora y ver cómo el trabajo que estamos haciendo es poner en acción en la base, ponerla en acción. Quiero compartir dos de los instrumentos principales que UNESCO está utilizando para promover la diversidad cultural, para tratar estas brechas. Y tenemos cantidad de instrumentos legales, pero me gustaría compartir con el que estamos trabajando. Número 1, 2005, la Convención de 2005 sobre protección de la diversidad de expresión cultural. Esto fue ratificado hoy por 152 países en todo el mundo, además de la Unión Europea. Además, hablar sobre un instrumento poderoso promoviendo la diversidad y respecto a las brechas en el sector cultural. Desde 1980, la UNESCO tenía una recomendación para todos los Estados miembros de la condición de los artistas. Y ese documento es tan visionario hoy como cuando fue hecho en el año 80, dirigiéndose para dar a los artistas y los profesionales de cultura, darles derechos. Y a través de todos estos instrumentos, UNESCO trabaja con nuestra red de socios y representativos culturales de los gobiernos, las redes de presidencias de UNESCO, tenemos oficinas y asociaciones y grupos que ayudan a ayudar las políticas el desarrollo de las políticas participativas y su monitoreo. Tenemos estos instrumentos, pero también tenemos programas, formación de capacidad, concientización, para ayudar sobre todo enfocar en los países en desarrollo para que las políticas, la legislación y otras medidas sean desarrolladas de forma participativa, con muchas partes interesadas. Pero también estamos trabajando más allá de hacer políticas. Nuestro foco no es tanto en los países en desarrollo, sino también queremos ver cómo los países desarrollados pueden ampliar sus políticas y medidas. Recién hicimos un estudio global sobre la implementación de las recomendaciones del 80. Los resultados van a ser publicados en las próximas 2 semanas en la Conferencia General de la UNESCO. Y es un shock leer, pero no sorprendente, cómo las medidas todavía estén favoreciendo la movilidad en los países desarrollados y no tanto para los que están en desarrollo. Hay una cantidad de cosas que tengo para compartir, pero desde la perspectiva que estoy viniendo hoy, agradezco mucho por invitarme como parte de esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por esta vista general sobre el trabajo de UNESCO y muchas gracias por estar con nosotros, considerando también tu recuperación del virus COVID. Y también interesante aprender sobre el estudio. Obviamente nos gustaría tener acceso a los resultados. Para clausurar esta sesión inicial, donde nuestros expertos comparten sus reflexiones, me gustaría pedir a Federico de empezar a contarnos un poco sobre su trabajo. Carla, sí, ¿me escuchas bien? Sí. Como Carla decía, soy un profesor para el Derecho Internacional en la Universidad de Siena, en Italia,
pero también he podido trabajar con pueblos indígenas en diferentes formas. Es la razón por la que hoy me gustaría presentar la perspectiva de los pueblos indígenas, aunque tengo que admitir o decir que no es fácil entender la forma de vida de los pueblos indígenas. Es un ejercicio de aprendizaje continuo y de esta forma quizás tengo que decir algo que no es del todo correcto o no, que no está apropiado, pero mi perspectiva trata con el tema si los pueblos indígenas como una realidad y una cultura, si estos pueblos están perfectamente representados o apropiadamente representados en la Agenda 2030 y los ODS. Y lo que tengo que decir es que seguramente se considera a los pueblos indígenas en la agenda de otra forma de cómo uno puede esperarse, especialmente cuando tengamos en cuenta las necesidades especiales de las comunidades indígenas en el mundo, porque si consideramos las referencias a los pueblos indígenas en los ODS, estas personas normalmente se consideran comunidades desventajadas, donde se tienen que mejorar las condiciones de vida, donde tienen que tenerse en cuenta diferentes ámbitos de vida, pero en mi opinión, y no solo mi opinión, los objetivos de desarrollo sostenible no enfatizan de forma adecuada que la forma de vida de las personas indígenas podría representar una solución para la realización o la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y para el desarrollo sostenible en sí, para las generaciones futuras. Si, por ejemplo, se elige el objetivo 2.3, que tiene una referencia a los pueblos indígenas, y el resultado que se quiere conseguir hasta el 2030, duplicar la productividad alimentaria y los salarios de los productores de alimentos, incluyendo a los pueblos indígenas, o 4.5, donde se quiere eliminar la disparidad o la inigualdad de género y facilitar el acceso a la educación de los más vulnerables. Y entre los más vulnerables se cuenta con las comunidades indígenas. Y otro ejemplo es el objetivo número 15, en el que se relata que tenemos luchar contra la biodiversidad que se reduce con la ayuda de la población rural, incluyendo a los pueblos indígenas y locales. De nuevo, la posición de las comunidades indígenas dentro de los ODS es una comunidad desventajada cuyas vidas se tienen que mejorar. Tenemos unos indicadores que las Naciones Unidas estableció sobre los derechos de la terratenencia de las comunidades indígenas y a la vez hay un abordaje por parte de la Agenda 2030 que determina ciertas amenazas para las comunidades indígenas y, por encima, las comunidades indígenas que no han sido representadas de forma adecuada cuando se redactó el texto de la Agenda 2030 manifestaron su decepción, refiriéndose a una falta de referencias que son cruciales para las vidas de las comunidades indígenas, como por ejemplo la consideración que tienen una relación especial con la tierra, hablando de los derechos colectivos, pero también en cuanto a la mejora
y la protección, para así decirlo, de la cultura indígena. Falta una buena definición de la autodeterminación, que es especial como dentro de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, el consentimiento libre, previo e informado es otro tema muy importante para estas comunidades. Y falta una sensibilidad acerca de las diferentes culturas en general dentro de los ODS. Tiene afectación en la realidad y las vidas de los pueblos indígenas. Lo que me gustaría constatar al final de mis reflexiones es que no sé cuán realista será lo siguiente, considerando también la forma de vida del Occidente, pero todos sabemos bien que a lo largo de nuestra historia, a lo largo de los siglos o incluso milenios, los pueblos indígenas han llevado un estilo de vida totalmente sostenible. Están, por tanto, en perfecta consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible. En vez de considerar a estos grupos marginalizados, desventajados, de los que se tienen que mejorar las condiciones de vida, la Agenda 2030 debería considerar a los pueblos indígenas como modelo, un modelo a seguir para el resto de la comunidad internacional para llevar a cabo una vida sostenible. No sé hasta qué punto es realista, porque esto implicaría que la mayoría de nosotros tendría que rechazar una gran parte de las comunidades de nuestra vida, el confort, y es muy difícil renunciar a todo lo logrado. Si solo tomáramos un segundito. Me gustaría contarles una anécdota. El año pasado he participado en una conferencia en nuestra conferencia y vinieron unos invitados representando el, el grupo de jóvenes de las Naciones Unidas de nuestro país, los que realmente pueden participar en el trabajo de los órganos de las Naciones Unidas. Y cuando hablábamos sobre las acciones concretas que se pueden hacer a favor del desarrollo sostenible, surgió que una de las cosas más eficaces que se puede hacer es reducir el número de vuelos que uno se toma anualmente. Y ahí teníamos una persona joven, que debería ser el más entusiasta sobre el desarrollo sostenible, me dijo en, en un momento privado, me dice, pues nunca voy a dejar de volar. Me importa mucho el desarrollo sostenible, pero es algo que tengo que hacer. Lo que quiero decir que es siempre muy fácil decir que tenemos que hacer algo, que tenemos que reducir las emisiones, pero es muy, muy difícil renunciar al estilo de vida tal y como lo conocemos. El modelo que respondería a las necesidades del desarrollo sostenible sería el modelo de los pueblos indígenas realmente. Muchas gracias por enfatizar de forma tan viva su perspectiva y la ventaja que tendría considerar a la vida de los pueblos indígenas como modelo. Muchas gracias, ha sido muy inspirador. Algunos ya han empezado a contestar las preguntas que se hacen en el icono de preguntas y respuestas. Ahora vamos a recoger las preguntas que nos han llegado.
y las preguntas que tenemos en nuestro programa. En primer lugar, se trata de las formas de trabajar. ¿Cómo deberían las organizaciones multilaterales colaborar con otras organizaciones nacionales, supranacionales, OSCs, influenciadores, como organizaciones comerciales y demás, más allá de los estados-naciones? Y me gustaría empezar con Ben, porque no ha elaborado mucho en sus reflexiones iniciales, entonces a él ahora la palabra. Vale, perfecto, Carla, muy bien, estoy preparado. ¿Cómo deberían entonces las organizaciones multilaterales trabajar con otras organizaciones nacionales, supranacionales y OSCs influenciadores? Me gustaría referirme al programa Connect de ASEAN. Este programa se encuentra organizado por debajo de la Fundación ASEAN y es el único órgano de ASEAN que forma parte de la Carta de ASEAN de 1997, porque es el único instrumento que facilita la construcción de la comunidad ASEAN. Puede trabajar de forma muy flexible y la Secretaría de ASEAN tiene como función principal de coordinar las políticas entre los diferentes países miembros de ASEAN. Es, por tanto, quizá difícil de crear un ambiente de inclusión, pero la iniciativa de ASEAN es el primer programa de escala que se ha lanzado en más de 15 años. En los últimos años, obviamente, nos hemos visto restringidos también por las consecuencias de la pandemia, pero la mayor lección aprendida es que tenemos que descentralizar los programas y buscar una mayor difusión y no concentrarnos en las ciudades grandes, no necesariamente en lugares remotos, pero quizás menos centralizados para realmente tener un enfoque más rural y no enfocarnos tanto en las ciudades grandes. Si les interesa la estructura y los documentos a los que nos adherimos, ASEAN tiene tres pilares: lo económico, el pilar de seguridad y política, y luego tenemos el pilar de social y salud. Luego existe el plan estratégico de ASEAN para las culturas. Es un gremio que es nuestro patrocinador, si se puede llamar así, y los oficiales para las artes y la cultura se encuentran en esa plataforma y recibimos el apoyo de la República de Corea a través de un fondo que es el Fondo de Cooperación Asiático-Coreano, y la estructura de gobernanza reúne a los diplomáticos de Corea y representantes de otras naciones del sudeste de Asia. Y todo aquello se tiene que haber conseguido hasta el 2025, o sea, dentro de un año, año y medio, vamos a redactar un nuevo plan estratégico para la comunidad artística, también un plan estratégico y el plan de trabajo para ASEAN. En la segunda mitad de mi intervención me gustaría referirme un poco más a la segunda parte de la pregunta de cómo podemos trabajar mejor con las organizaciones internacionales. Cómo somos el brazo sin ánimo de lucro de ASEAN. Trabajamos con organizaciones como SAP, Google, TikTok, muchos grandes consorcios. Yo no trabajo directamente en estos programas, solo estoy involucrado en el programa de artes, pero he notado que sobre todo
durante la pandemia que la aceleración digital es muy importante, sobre todo para la generación joven. O sea, muchos de estos programas se han lanzado por los grandes consorcios, donde se ha facilitado formación a las personas con la ayuda de ASEAN y estos grandes consorcios. Muchas gracias, Carla. Gracias, Ben. Se agradecen estos ejemplos concretos de cómo ASEAN se ha involucrado como organización, de cómo funciona y entra en el área de la diplomacia pública. Hay diferentes ejemplos que se han dado sobre cómo se puede o cómo se puede hacer una contribución. Me gustaría pedir a Getika, ya nos has cantado un poco más sobre cómo Southern Voice es un colectivo de grupos de reflexión y de cómo funcionan. Sería maravilloso de escuchar de ti, desde tu perspectiva, de cómo se puede involucrar en esta red, de cómo podemos progresar, avanzar, cuáles son formas de trabajo para las organizaciones multilaterales. Deberíamos estar más cercanos a lo que pasa a través de estas redes como Southern Voice. Muchas gracias, Carla. Me gustaría empezar por la sugerencia de Ben de trabajar de forma más descentralizada. Yo creo que hay una mayor necesidad de asumir una perspectiva más descentralizada para estas organizaciones multilaterales. Es importante y obligatorio de tener en cuenta la perspectiva de los grupos de reflexión del sur global, donde las organizaciones multilaterales trabajan en las necesidades de los miembros del sur global. Y estos grupos de reflexión que trabajan como puente entre la investigación y los profesionales nos proporcionan una perspectiva regional y nacional para capturar o mejor entender el contexto, las normas sociales y ver y entender la situación política y económica donde estos programas de desarrollo se van a desarrollar. Necesitamos este abordaje incluyente, participatorio, incluyendo a todas estas voces del sur global. Esto realmente es un imperativo y Southern Voice está haciendo ese trabajo. Podríamos también proporcionar una plataforma para establecer ese enlace entre todos estas diferentes voces y estos diferentes actores. La expresión de conocimiento está cambiando. La sociedad civil tienen que asegurarse de que sus voces se escuchen. Sí. Una pregunta de seguimiento. ¿Cómo trabaja Southern Voice actualmente con las grandes organizaciones multilaterales, para así decirlo? Intentamos mirar la investigación que se ha hecho para llevarlos a los grandes foros internacionales. Les doy un ejemplo. Trabajamos activamente con la Cumbre de las Naciones Unidas. Otro ejemplo sería, hay grupos de reflexión que trabajan sobre la economía de cuidados, temas de género, los derechos de las mujeres. Miramos las políticas como el CSW 2025 para
posicionar nuestras perspectivas en estos foros para estar presentes y participar. Unos ejemplos. Muchas gracias. Es bastante útil tener mejor idea y tener estos ejemplos concretos si esto ya está pasando o no. Muchas gracias por compartirlo. Ahora voy a pasar a Caroline, que ya compartió formas en las cuales la UNESCO está comprometiéndose con la sociedad civil, con otros tipos de partes interesadas, pero daría la bienvenida a que se reflexionara un poco más sobre esto, sobre los desafíos en realizar estas conversaciones más allá de los límites. Gracias. Para aquellos que saben, UNESCO es la única agencia de las Naciones Unidas con el mandato en cultura. Nosotros tenemos una llamada al secretario general de las Naciones Unidas para trabajar juntos como una nación unida, junto a otros socios mencionados para los otros oradores, otras agencias de Naciones Unidas. En el ámbito de la cultura, cada vez más se le está prestando atención al valor económico de la cultura. La UNESCO, desde la Convención del 2005, estamos viendo la cultura con sus valores desde el punto de vista económico y valor económico y cultural, dual. En los sectores industriales puede ser contribuyentes significativos para una economía creativa. Esto se ve cada vez más, como por ejemplo en la red de ciudades creativas, donde los alcaldes de las ciudades están viendo la cultura, dirigiéndose a la cultura para ayudar, sostener y revitalizar las ciudades. Anteayer fue el Día de las Ciudades. Tuvimos 55 nuevas ciudades que se unieron a la red de ciudades creativas. O sea que esto realmente se está moviendo, en donde la economía creativa está llevando una labor dirigente. Cuando se trabaja con otras agencias ahora, hay agencias como la ILO, interesados en trabajos en las industrias creativas, como el Banco Mundial, también para el empleo de jóvenes en las industrias creativas. Y también tenemos los de los derechos intelectuales, de propiedad intelectual, también uniéndose junto con la UNESCO y con los artistas y los profesionales de la cultura para proteger sus derechos, especialmente en lo que se refiere al aumento de la inteligencia artificial. Hemos estado trabajando también intensamente con varias de las agencias y empresas más grandes como el Banco Mundial y otros, que estamos empezando a mirar la gran economía y otras formas de trabajo en los países en desarrollo. Cuando yo estuve basada en África del Este, trabajando a nivel de países, pero las Naciones Unidas en el acuerdo de desarrollo sostenible entre las agencias de la UN, de las Naciones Unidas, durante años, ¿cómo es que las Naciones Unidas va a comprometerse? Y en ese documento se alienta a no andar solo. O sea, cooperación de multiagencias está por delante en las Naciones Unidas a nivel de países. Más allá de eso, la UNESCO, además de tener este mandato y de establecer normas, la diplomacia cultural está dentro del corazón de nuestra Constitución. Siempre hemos establecido estándares en esta área. Somos muy afortunados de tener una red tan amplia de presidentes de la UNESCO académicos, redes de universidades y, como ya mencioné, organizaciones sin fines de lucro también. Y cada vez más estamos dirigiéndose a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil a través de la convención que mencioné antes. Apoyamos a los países obligadas a través de estos estados firmantes, 152 países en todo el mundo, más la Unión Europea,
que se han comprometido en proteger la expresión cultural. Cada 4 años están obligados a entregar un informe a la UNESCO. ¿Y qué pasos están dando para promover y proteger la diversidad de la expresión cultural? Ya he mencionado este informe. Debe entregarse preparado de forma participativa. Además de estos informes, las organizaciones de la sociedad civil están siendo alentadas a entregar sus propios informes a la UNESCO. He escuchado esto sobre informe en las sombras, pero realmente escuchan a otras organizaciones que quieren presentar su voz sin ser apoyadas por el gobierno per se. O sea que tenemos esos canales para incluir una amplia diversidad. Y yo realmente, al trabajar en las bases, puedo destacar cuán significante es tener estas herramientas de la UNESCO acompañando a los ministerios de cultura para preparar este informe de la cultura, porque hay que hacerlo, no solo por parte del Ministerio de Cultura, sino de incluir una amplia variedad de otros ministerios de trabajo, género, relaciones exteriores, todos en una mesa, además de las diferentes organizaciones culturales y representantes de las comunidades. O sea que es un proceso en el cual ustedes pueden escuchar lo que están haciendo los gobiernos y también averiguar las organizaciones no sin fines de lucro están haciendo para ayudar a la diversidad de la expresión cultural a nivel nacional. O sea, estos eran algunos de los ejemplos que yo quería compartir y también tenemos otros canales no oficiales, algunas agencias por el desarrollo sostenible, también para eventos específicos. Yo recién estuve en WOMAX, en la Conferencia Mundial de Música en España la semana pasada, y ellos están uniéndose fuerzas junto con otras organizaciones para ver los desafíos para la movilidad de los artistas, lo que se refiere a las visas y otras medidas que hay que tomar. O sea que dependemos de foros como este, sea un festival de cine o unas bienales, en que podamos aumentar la conciencia sobre los temas en los que la gente está interesada. Muchas gracias, Caroline. Es bueno que nos hayas podido dar más detalles de cómo las Naciones Unidas coordinada y se compromete con otras organizaciones y partes interesadas y el énfasis en una Nación Unidas y los destaques que hiciste de las convenciones ya existentes, y pienso que esto es muy útil en la comprensión de la participación de actores de los estados. Voy a pasar ahora a Federico. Obviamente, no está Merce aquí. Ella representaba UNPO, representando las comunidades no representadas, pero tenemos a Federico aquí también a través de sus estudios y compromiso con los indígenas. ¿Cómo lo ves dentro de esta mezcla en términos de compromiso con organizaciones multilaterales? ¿Qué debería cambiar para incluirlos más? Tú mencionaste más participación más inclusiva. Si quisieras hablar un poco más sobre esto en relación a las formas de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Carla. En mi opinión, lo que sería importante sería tratar de entender cuáles son las necesidades reales de los pueblos indígenas. En la mayoría de los casos, tienen diferentes necesidades que la sociedad civil en general, aunque a menudo no son considerados formar parte de la sociedad civil, por supuesto. Pero tenemos que
recordar que los pueblos indígenas son una forma específica, su forma de vida diferente realmente del resto de la población de la mayoría de los países. O sea, que es importante enfatizar que muy a menudo estrategias específicas, y me gustaría subrayar un punto que para mí es particularmente importante. Estoy seguro que Caroline, trabajando en la UNESCO, yo fui consultor de la UNESCO de 2001 a 2006 y ocasionalmente también hace poco. Y cuando yo trabajé en el contexto de las negociaciones para la Convención de 2003 sobre el patrimonio cultural, más bien que la protección, ellos tienen hay dos significados diferentes. Recuerdo que durante las negociaciones hubo debates muy extensos sobre la palabra del título de la convención. También la cultura intangible de los pueblos indígenas no necesitan ser protegidos, pero que se les permita vivir sus vidas como ellos lo desean, sin interferencias externas. Los pueblos indígenas han estado viviendo de acuerdo con sus estilos de vida durante milenios y han podido transmitir sus culturas únicas de generación en generación, así como su identidad cultural. Respecto a los ODS, las comunidades indígenas están en desventaja, personas cuyas condiciones deben ser mejoradas. Esto es simplemente un punto de vista paternalista, que no considera la realidad de los indígenas solo como comunidades diferentes que el resto de la población mundial. O sea que hay muchas estrategias diferentes que pueden adoptarse para mejorar la representación, pero lo que es particularmente importante, en mi opinión, es la forma en la cual estas estrategias se adoptan. O sea que ya han enfatizado la importancia de la descentralización, que también es fundamental para los pueblos indígenas, porque a nivel académico estamos acostumbrados a utilizar la expresión pueblos indígenas para incluir una miríada de diferentes realidades que, claro, comparten ciertos elementos básicos, pero al mismo tiempo son diferentes los unos de los otros en a ciertos puntos. O sea que para poder dirigirse realmente, atender las necesidades de las comunidades, hay que tratar de entender las diferencias existentes entre las comunidades humanas. Más concretamente, especialmente en las Naciones Unidas, a nivel de Naciones Unidas. Por suerte, hoy día tenemos cuerpos, organizaciones que los representan a los pueblos indígenas. Tenemos a los mecanismos de expertos, que es muy activo, foro permanente de temas indígenas y básicamente ahora me estoy concentrando sobre todo en los temas de desarrollo sostenible. Sería importante constantemente revisar la implementación de la Agenda 2030 en sus cuerpos, sobre todo el Foro Permanente de Temas Indígenas, que podría proveer un seguimiento temático de la agenda mediante la representación de varias comunidades indígenas en el mundo. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas deberían ser apoyados, que puedan informar contribuyendo a la implementación del desarrollo de los ODS. Esto sería muy importante. Y aunque esto no sería a nivel de las organizaciones internacionales, pero ellas deberían disparar un
enfoque positivo en lo cual los Estados miembros podrían facilitar a la participación de los pueblos indígenas en procesos de decisión para planificar e implementar marcos internacionales para la Agenda de 2030, incluyendo y la organización supranacional podría construir sociedades con los pueblos indígenas para la implementación de la Agenda 2030. También a nivel internacional, y acá volvemos al concepto de descentralización. A nivel local, esto sería más capaz de poder acercarse a las necesidades de las comunidades viviendo allí. Existe el riesgo de desarrollar un cierto enfoque, lo que sería bueno para algunos, pero no para otros. O sea que esto sería muy importante. Y los deberían desarrollar indicadores específicos para los indicadores para medir el progreso en referente a los pueblos indígenas con las prioridades de desarrollo, sobre todo en la implementación de la Agenda 2030. Claro que estos son solo ejemplos y podríamos hablar sobre estos temas durante un rato, pero pienso que esto pueden dar una idea. Muchas gracias, Federico. Me ha gustado mucho que haya enfatizado el tema de la participación, y solo en las discusiones, sino también en la planificación, en la implementación y en el monitoreo, que me parece muy importante. Estoy echando un vistazo al reloj. Vamos a mezclar la siguiente serie de preguntas con las últimas preguntas. Y esta pregunta es quién está en la sala, quién se incluye en los debates, quién está sentado en la mesa. Pero también nos gustaría invitarles de enfocarse un poco más en estos puntos débiles, estos puntos ciegos, cosas que no tenemos en cuenta. ¿Cuáles son estas comunidades que se tienen que involucrar más? ¿Quiénes son más comunidades no involucradas? ¿La nueva generación quizás? ¿Y cómo pueden las organizaciones multilaterales asegurarse de que haya más prácticas incluyentes? Y en ello me gustaría caer en la tercera pregunta, porque me parece que no podemos abordar solo esta tercera pregunta, que sería de cómo la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos podrían ayudarnos a tener una práctica más incluyente. Y me gustaría pedir a Gitika si le parece echar el primer pensamiento. Pues me gustaría empezar con la segunda pregunta sobre quién está en la sala y quién está sentado en la mesa. En Southern Voice estoy también coordinando el proyecto sobre las alianzas equitativas. Y en este sentido nos encontramos con un documento. En este documento se hablaba de cómo las alianzas equitativas se presentan. Y creo que abordaba unos 22 documentos. Y lo que encontramos fue que todos estos documentos y los autores hablaban de la alianza participativas o más equitativas, y todos los autores venían del norte global. Solo unos 5 documentos se lideraban por investigadores del sur global, y es exactamente lo que Federico ya ha mencionado. Esa autodeterminación y de cómo las comunidades indígenas no se dan estos espacios, ¿no? Que no tienen, pueden establecer su propia agenda, que pueden enmarcar su propia misión.
Las organizaciones multilaterales deberían facilitar este debate realmente incluyente. Y la clave que yo veo para ello es tener más abogacía, más incidencia para los actores del sur global, porque también se enlaza con la idea de confianza, de que tengamos confianza en los actores del sur global y sus capacidades. Es que se deberían tratar los dos de la misma manera, porque la idea que el norte global o el occidente, o tal y como uno lo quiera llamar, alguien que está en el estado de poder, es como el quien salva a estas comunidades desventajadas, pero no tienen que estar salvadas. Tenemos esta autodeterminación, tiene sus propias capacidades en el sur global. Ya tenemos los recursos necesarios como para establecer la propia agenda. Y para ello es muy importante que la agenda se haga desde el principio, las consultaciones, el marco teórico, el intercambio, el diseño para todo el proyecto, todo el programa. Tiene que ser un proceso consultativo e incluyente y no una inclusión simbolizada donde no realmente se consideran los actores del sur global. Y otro punto en el que las organizaciones multilaterales pueden desempeñar un papel es la sostenibilidad de la financiación. Porque para la mayoría de las organizaciones que se encuentran en el sur global y también OSCEs, grupos de reflexión, cómo las consultaciones conforman la mayor contribución que puede ser la investigación, la parte institucional suele estar un poco atrás. Entonces, la financiación sostenible es clave para que puedan desarrollarse los programas, los proyectos de la debida forma, se pueden incluir otros actores. Quizá también el sector privado puede entrar en juego como para asegurar esta financiación sostenible. Hasta aquí mis pensamientos sobre la pregunta número 2 y la otra pregunta hablaba sobre los avances tecnológicos, la inteligencia artificial. Tengo mucho optimismo. Me imagino que todas estas nuevas tecnologías brinden sus frutos, pero por otro lado también quiero expresar mi preocupación por el sur global, porque existe esta laguna digital. Existe una diferencia en cuanto al acceso a los nuevos medios de comunicación entre el sur y el norte, la infraestructura, el acceso a la Internet. Y aquí en la India, pues me siento muy privilegiada de tener todo el acceso posible, pero ahora son las 7:43 y sobre las 5:30 el internet fue súper inestable y digo que tengo una presentación que me espera hoy y es algo que se pone uno muy incómodo. Son todas estas preocupaciones prácticas a las que nos tenemos que enfrentar de día a día y se tienen que tomar en serio cuando hablamos sobre los avances tecnológicos. Las capacidades son otro tema. Digamos, tenemos un oficial administrativo que se encuentra trabajando en la universidad, en el sur global, África o Asia. Normalmente se les da un ordenador y antes han trabajado con papel y bolígrafo.
Y siempre se dice que aumenta la efectividad, pero muchos no saben ni siquiera de cómo se puede trabajar con este ordenador. Entonces, la alfabetización digital es muy importante para muchas personas en nuestros países. Muchas gracias, Kitika, por tu visión y esta perspectiva local. Obviamente, una perspectiva que tenemos que considerar. Y con esto me gustaría cambiar a Ben para ver de cómo podemos abordar todos estos puntos ciegos, personas que marginalizamos sin darnos cuenta y cómo podemos asegurarnos de una mayor inclusión. La inclusión en el contexto ASEAN al nivel macro solemos ser nosotros de que nos aseguramos que todos los países de Asia están involucrados. Y como bien saben, tenemos diferentes niveles de desarrollo en los países de Asia. Eso puede posiblemente ser el mayor reto en Asia. ASEAN no es una organización supranacional, es una organización regional de integración. No creamos políticas, coordinamos políticas entre los diferentes países y si les puedo dar un ejemplo plasmando las dificultades. Esa es la definición de la economía creativa en ASEAN. Hemos visto ese debate durante muchos años y pues la dificultad es definir de lo que realmente es esta economía creativa. Muchos países, individuales, organizaciones tienen definiciones bien diferentes, pero la Secretaría de ASEAN ha impulsado una definición que globalmente se puede aplicar para la región, común para todos los actores. Y por primera vez la economía creativa apareció en un plan de trabajo superior, que es el plan de adaptación después de la pandemia. Pero seguimos, uno no se puede imaginarlo, pero seguimos con el debate sobre la definición y el Consejo Británico creo que está ahora negociándolo con Perú, pero será muy interesante ver cuál es el resultado. El British Council seguramente va a considerar diferentes actores, aparte de los políticos. Y obviamente no soy un super sabio cuando hablamos de la inteligencia artificial. Realmente todavía no estamos muy afectados por la inteligencia artificial en nuestros programas, pero sí hay un abordaje por parte del Comité ASEAN de Tecnología y Investigación para redactar un guía sobre cómo tratamos con el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que se propone para el 2024. Ese debate se está viendo, tiene lugar, pero volviendo al tema de la inclusión. De momento, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam, 6 de los 10 países han lanzado alguna política nacional sobre inteligencia artificial, pero Brunei, Camboya y otros países todavía no lo han definido de forma fija, entonces hay cierto movimiento todavía en ese tema. La IA obviamente tiene una gran afectación en el sector creativo. Si nos acordamos, en el 2021, el ministro de Cultura, el Vern Sekona, ella decía que las nuevas tecnologías pueden llevar al
el mundo del arte a nuevos niveles. Los artistas pueden hacer nuevas formas de arte, pueden crear otras formas de películas, artes visuales. Se van a reformar, pero a la vez también la IA puede ser una amenaza para los artistas, puede producir imitaciones baratas de gran escala y puede entrar en competencia con los artistas. En la economía creativa, en el plan de la economía creativa, la inteligencia artificial se verá como un tema. Para nosotros, en la Fundación de ASEAN, hemos definido lo que significa para nosotros la inclusión o la inclusividad, y la Fundación decía que sería importante monitorear y evaluar los programas para poder implementar nuevas formas de tecnología, para seguir datos y para conectar ASEAN. Solo porque he estado trabajando en otro sector, siempre preguntamos por el género de las personas, femenino, masculino o no binario. Es bastante revolucionario lo que está haciendo ASEAN, pero claro, es algo que yo he traído de mi otro trabajo. Intentamos implementar la inclusión de otra forma. Un ejemplo directo es que hemos organizado la conferencia sobre el futuro climático. Hemos invitado a nuestras comunidades indígenas. Hemos hablado sobre la arquitectura colonial de la mesa. Alrededor del mes de la mesa de reunión es muy importante para todos los encuentros de ASEAN, todas las conferencias, a través de las presentaciones. Para 2 de estos talleres hemos tirado las mesas para afuera y ha sido dirigido por 3 personas indígenas de Sabah, de Indonesia, para mejor trabajar con ellos. Me gustó mucho la idea del informe de sombra. Lo que estamos intentando hacer con nuestros informes es un programa bien experimental. Entonces, no tenemos que entregar los informes tal y como siempre se ha hecho. Podemos encontrar formas más innovadoras de hacerlo. Vamos a recibir declaraciones de participantes de nuestros proyectos y programas que formarán parte de nuestro documento oficial, que se entrega al Ministerio de Asuntos Exteriores en Corea y a la Fundación ASEAN. Entonces, vamos a ver cómo entramos en esta siguiente fase y cómo podemos retroalimentar estos nuevos avances que también podrían incluirse en el siguiente programa para hacerlo un programa más incluyente. Muchas gracias, Ben. Y sí, se mencionó el informe, una nueva forma de entregar los informes. Sí, no nos queda mucho tiempo. Me gustaría hablar mucho sobre la inteligencia artificial, pero brevemente me gustaría referirme a cómo las organizaciones multilaterales pueden asegurar unas prácticas más incluyentes. A través de estos mecanismos de información, incluimos más de 30 países. Les pedimos de preparar los informes de forma participatoria. ¿Cómo lo hacemos? Les ayudamos, les guiamos en consecuencia en relación con la composición cultural, y así les damos un patrón, un modelo con diferentes categorías, diferentes grupos que tienen que incluirse, y es realmente un proceso en desarrollo. Se pueden ver que los países cada vez se expresan más en cuanto a las personas que tienen que estar representadas en las mesas. Y lo que me pareció inspirador es que muchos países decían que todavía no lo estamos haciendo, no tenemos una política para ese tema, pero cuando entramos en práctica les podemos mostrar una hoja de ruta, un plan de acción
sobre lo que se puede hacer. Es realmente un proceso de mucho valor y juntamos las capacidades y el entendimiento de cómo se puede llevar a cabo estos planes de forma más innovadora. Inteligencia artificial es un tema tan gigante, teniendo un impacto en básicamente todas y todos, no solo el sector cultural. En el 2021, el UNESCO sacó una guía para mejor navegar estos terrenos. Se llama la navegación en el terreno o las éticas de trabajo con la inteligencia artificial. Trabajamos conjuntamente con todos los ministros de cultura. Nos encontraremos en México. La cultura como bien común es el nombre de la conferencia. Necesitamos principios y regulaciones para las plataformas digitales y es un proceso que se está entreteniendo ahora hasta el 2035 y hacemos llamamiento a todos los expertos para conformar un grupo de expertos y de reflexión para poder trabajar a lo largo de los siguientes 2 años redactando recomendaciones para la UNESCO para navegar este nuevo terreno digital. El mes pasado, se me ha pedido de organizar un panel, un alto panel sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del cine y otros sectores creativos. Y incluimos estas perspectivas diversas. No solo aplica para el sector del cine, teníamos autores, personas responsables de los efectos especiales, directores, productores, expertos legales, académicos, hasta las personas que desarrollan el software que se utiliza para los efectos especiales en las películas. Desde esa perspectiva ha sido de suma interesante ver de dónde y cómo se utilizan las nuevas tecnologías y el panel también quería trabajar con otras agencias de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, para desarrollar nuevas guías de participación para un abordaje centrado en la persona. Es algo que se subrayó por muchos panelistas, un abordaje centrado en la persona. Y lo que dijeron los panelistas es que requerimos un consentimiento. Los artistas y panelistas deberían estar informados, deberían consentir de que se utilice su trabajo, que se establezca esta coordinación. A veces el trabajo se utiliza por parte de la inteligencia artificial. Tenemos que considerar los derechos de propiedad intelectual, el uso de las herramientas de IA, la diversidad cultural. Tenemos que asegurarnos de que las narrativas e imágenes se generan en consentimiento con el artista. También he visto que los ministros de cultura en la región latinoamericana se han reunido en Chile el lunes y martes para redactar una declaración sobre el tema. En Helsinki había otra reunión hace una semana. Si están activos en LinkedIn, pueden ver cada 2 por 3 que tenemos conferencias que se organizan sobre ese tema. Es una preocupación para muchas personas, pero también es algo en el que nosotros como UNESCO estamos activamente mirando y observando el proceso y espero que tengamos un trato con respeto. Muchas gracias, Carolyn. Se agradece sus ideas y hay, sí, como bien dices, mucho contenido donde se habla de la ética en la inteligencia artificial. Me gustaría pedir a Federico que comparta sus ideas sobre el tema, porque realmente nos queda muy poco tiempo. Federico, si le puedo pedir mantenerse breve.
las prácticas incluyentes y los avances tecnológicos. Quizá también podrías añadir unas palabras finales y así empezamos ya con la ronda final para poder clausurar esta sesión. Federico, adelante. Gracias, muchas gracias. Pienso que lo más importante, concepto más importante que ya han sido expresados, o sea que no voy a necesitar mucho tiempo para agregar mis ideas. Pero creo que es muy importante resaltar la pregunta al comienzo de este debate en referencia de quién está en la mesa cuando se trata de los indígenas, del pueblo indígena. Esto es un tema que dispara muchas cosas, porque bajo la palabra de pueblos indígenas hay una miríada de realidades que se incluyen y debemos considerar que a pesar de que mucha gente tiene una idea romántica sobre las culturas indígenas, cultura es una entidad en constante desarrollo. O sea, que incluso dentro de la misma comunidad, donde algunos miembros algunos son más progresivos, procesistas que otros. Y así es el tema de la representación. Como ya dije antes, existen los cuerpos a nivel internacional. La comunidad internacional ha sido capaz de realizar desarrollos importantes con los derechos de los indígenas, sobre todo las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Han puesto atención en los temas de los indígenas, pero el problema es si estos cuerpos realmente representan todas las comunidades indígenas y también si la representación es verdad, es eficaz, porque a veces encontramos a alguno que esa persona representando a su comunidad, si tiene la posición para expresar la opinión de la comunidad, y eso no es el caso, esto ha pasado en varias situaciones a nivel internacional. O sea que este tema de la representatividad debe ser particularmente tomado en cuenta. En lo que respecta a las implicaciones que surgen de la inteligencia artificial y otros avances tecnológicos, sabemos que la AI, inteligencia artificial, es un producto sobre todo del oeste, o sea, estructurado en base a las opiniones y necesidades del oeste. Y tiene el riesgo de seguir aumentando las diferencias y la implementación de políticas internacionales y los pueblos indígenas, sus culturas y necesidades. O sea que un aspecto en adición a lo que ya se ha dicho por los demás participantes en el debate, yo diría que es particularmente importante que los conocimientos artificiales sean integrados con elementos culturales de puntos de vista no occidentales, y me refiero sobre todo a los puntos de vista de los pueblos indígenas, pero no solo a ellos, sino también a otras comunidades, digamos, que hay una expresión que no es la expresión correcta, comunidades minoritarias, comunidades que no representan la mayoría de la sociedad. Y en lo que respecta a mi conclusión, mi comentario final, claro que yo me he concentrado en la relación entre pueblos indígenas y desarrollo sostenible. Y podemos comenzar asumiendo que la relación entre las comunidades indígenas y el entorno y el medio ambiente puede ser circular, en el sentido que los pueblos indígenas, desde el punto de vista contextual, necesitan a la naturaleza
para su identidad y para las futuras generaciones. Pero al mismo tiempo, esta circularidad muestra el aspecto en el cual los pueblos indígenas podrían hacer una gran contribución al desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente, a través de su modelo de vida. O sea que actualmente lo que necesitamos es más representación de los pueblos indígenas en la implementación actual de desarrollos de los ODS, porque esto podría garantizar mejor efectividad en la realización de tales objetivos. Tendría muchas más cosas para decir, pero como dijo Carla, nos falta el tiempo, o sea que termino aquí. Muchas gracias, Federico, agradezco su punto de vista importante. También quiero agradecer a Caroline y que digan sus últimas palabras. Este es un tópico tan importante, difícil de concluir, unas pocas palabras, pero yo ya he dicho que todos los que están mirando y los participando, que se unan a UNESCO en nuestras, tratar de obtener más concientización en la participación, en hacer políticas para asegurar la diversidad cultural. Y llamo a aquellos que están en la posición de la financiación para la diversidad cultural y incluir la diversidad y la representación. O sea, muchas gracias a todos. Ha sido un honor estar con este panel y muchas gracias, Carla, por invitarnos. Y estamos con mucho gusto mirando hacia el futuro sobre los debates que siguen. Gracias, Caroline. Tienes que irte ahora. Aprecio mucho y miro hacia el futuro por nuestras conversaciones en el futuro. Getica, ¿quieres compartir con nosotros tus palabras finales y pensamientos? Gracias, Carla. Yo diría que es difícil sintetizar lo que fue una discusión de gran contenido. Yo diría que tenemos tanto trabajo para hacer un cambio sistémico. Y en las organizaciones multilaterales realmente pueden apoyarlo. Una de las partes que nosotros estamos observando en Southern Voice para tratar de hacer este cambio positivo y el impacto de desarrollo es a través de sociedades con cooperaciones, a través de mayor colaboración, a través del norte global y sur global, redes, investigadores, grupos de expertos, todos en el mundo. Estas colaboraciones requieren fundarse en la confianza mutua y participación activa de todas las partes interesadas, conocimiento de los valores iguales, de las partes interesadas, sus contribuciones para cambiar y anticipar. Esto podría pasar solo a través de relaciones institucionales que inviertan en ello y valorando diferentes orígenes de los conocimientos. Para reconocer que no hay solo una forma de conocimiento que exista, es diversa. Muchas gracias. Continuamos este maravilloso trabajo de Southern Voice y gracias por estar con nosotros. Y ahora, Ben, ¿quisieras dar tus palabras finales? Voy a ser rápido. Gracias, Getica y Federico. Pienso que enfatizar es cuando hablamos de cosas como inteligencia artificial, tienen razón.
está tan metida en el mundo occidental y en lo que ellos piensan, y en gran parte de la población, sobre todo en el sur de Asia, pero yo no soy parte de esta conversación. La gran pregunta es, ¿lo necesitan o quieren serlo? Pienso que debemos darnos cuenta, y eso es algo que yo estoy aprendiendo día a día. Tenemos una cierta forma de pensar y de hacer las cosas, pero si no somos capaces de adaptarnos y cambiar, sobre todo en el mundo desarrollado, vamos a hacer los mismos errores una y otra vez. O sea, no hay respuestas, solo más preguntas. Pero muchas gracias. Ha sido muy iluminador. Gracias por la invitación. Ha sido fantástico. Gracias, Ben. Efectivamente, una cantidad de preguntas sin responder entre nosotros aquí en la sesión viva y en el chat. O sea que lo vamos a tener. Estoy mirando hacia el futuro, las conversaciones del futuro. Y una vez más quiero decir gracias a todos nosotros aquí presentes. Y también a Merce, que no estuvo acá en vivo con nosotros, pero con su contribución grabada a nuestra audiencia, a nuestros intercambios. Y aquí termina la sesión. Espero verlos de nuevo dentro de 1 hora y media para la sesión final en la conferencia de la ICRA de estudios de caso en todo el mundo. Muchas gracias. Disfruten el resto de la conferencia. Gracias.